Buen lunes acá desde los estudios centrales ubicados en Miami. Te saludamos, La costa del Riachuelo en el barrio de Barracas. alias Hola Miami. amigos, El alias de Mercado Pago es Miami. Te saluda Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz. ¿Cómo estás? ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, che, por suerte. Contento con esta columna. ¿Contento? ¿No pareces, Santi? Yo soy un tipo muy así, muy serio. La cosa va por dentro, ¿no? Sí, pero estoy contento de verdad. También porque eh, medio casualmente estos últimos meses, a partir del año pasado, empecé como a entrar un poco más en contacto de una forma un poco más profunda y personal con la obra de María Elena, con diferentes momentos de su obra. Y, y últimamente siento esto que decías vos, que está habiendo como una especie de reivindicación, está como habiendo eventos, movidas, ya sean musicales o culturales. Tengo unos amigos también que hacen ropa y hace poco sacaron una tirada de remeras con motivos de María Elena. Hay algo en el aire que está pasando y quise invitar hoy a alguien que también conocí el año pasado a raíz de este acercamiento que tuve a su obra, que es María Canale. Hola María. Hola, ¿cómo andan? Hola Gracias por la María, bienvenida. invitación. ¿Qué tal? Gracias a vos. Y bueno, charlar un poco, porque si bien yo por ahí califico un poco más como consumidor barra fanático, María también buceó un poco en la obra y en la vida de María Elena y tenía ganas de invitarla a ella a conversar un poco de esta persona espectacular Ujú. que tanto nos Yo enamoró. también soy fanática, ¿eh? Pero además buceás. Sí, sí. Bueno, para empezar, presentar un poco a María. María es actriz, es docente y realizadora audiovisual, graduada de la Universidad Nacional de Artes Dramáticas. Conduce un ciclo que se llama Las Invenciones, es un podcast. Realizó este año su primer cortometraje de ficción que se llama Monstruo Madre y además, un poco también la razón por la que le invité acá, está desarrollando un documental audiovisual sobre Marianela Walsh y un poco a partir de ahí fue que le hice esta invitación. Para empezar, María, gracias por estar. Gracias por la invitación de nuevo. Me divierte también porque siento que hay mucha data que no voy a conocer y me gusta eso también en algunas columnas y entrevistas que hacemos acá. En principio quería que me cuentes un poco, que nos cuentes acerca de eso, de esa investigación que estás haciendo. Me habías hablado de un archivo sonoro que generó este documental y bueno, nada, tengo curiosidad. Bien. Bueno, yo llegué como a las profundidades de la vida de María Elena, más allá de lo que todos conocemos, que es La Tortuga Manuelita, El Reino del Revés, digo, sus canciones para chicos, a partir de este libro de Gabriela Mazú, que se llama Nací para ser breve, que Mirá vos. es una suerte de entrevista que le hace Gabriela Mazú a María Elena Walsh. Ellas se conocieron varios años antes de esta entrevista. La entrevista data más o menos de los años 80. María Elena está recuperándose de un cáncer de huesos que tuvo y entonces le dice a Gabriela, bueno, este es el momento. Y fueron varias tardes en las que Gabriela iba a su casa y la grababa y charlaban desde María Elena recuperó su infancia y como todos sus años de desarrollo artístico en esta charla con Gabriela. Y entonces yo muy cara dura voy y la contacto a Gabriela y le digo, quiero hacer algo basado en este libro, y ella me dijo, mira, tengo todos estos casetitos de las entrevistas, como el cassette de cinta, y los digitalicé, y bueno, y empecé a trabajar con ese archivo sonoro, que es hermoso, porque se escucha cómo María Elena se prende un cigarrillo, cómo apoya la taza de té en el platito, de repente suena el timbre y salen unos nenes al recreo en una escuela que hay por ahí, es muy hermoso el archivo sonoro. Bueno, y a partir de ahí me puse a investigar un poco el contexto y sobre todo lo que me abrió María Elena Walsh es una cantidad de personajes femeninos en torno a ella que son muy fundantes en nuestra cultura que no conocíamos, bueno, que yo no conocía y que cuando charlo de estos temas con un montón de gente tampoco están tan presentes, en general han quedado los tipos de la cultura. Así que bueno, un poco eso es lo que estoy haciendo en este momento. Es muy difícil trabajar con el archivo porque
afortunadamente está la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca del Congreso, pero hay muchísimo archivo que se perdió, por ejemplo, todo el archivo de la TV pública, todo lo que era fílmico en 16 y en 35, eso se tiró. Lo que estaba en VHS también. Hubo alguna gente que clandestinamente lo recuperó y lo sube a YouTube con una marca de agua, no voy a dar nombre, y lo venden como archivo privado. Pero bueno, es todo un tema como recuperar esos archivos, y hay cosas que decís, ¡ah! Se perdió, por ejemplo, todo un programa sobre folclore que hicieron María Elena y Leda Valladares, que lo dirigió María Herminia Avellaneda, que fue la primera directora mujer de la TV pública. Hicieron un programa sobre folclore de ellas dos tocando y hablando de sus investigaciones por el norte argentino, y eso no existe más, no está. Y es como una pena terrible, pero bueno, de alguna manera hacer memoria también un poco es reconstruir de algún modo esos objetos culturales que se desvanecieron. Qué hermoso. Hace poco, en una de las columnas, hicimos una entrevista a Melina Terribili, una amiga que hace cine, que nos contaba también de un archivo que también medio mágicamente, también a partir de la iniciativa de arrancar un proyecto, hablando de Citarrosa, de un montón de cajas y cajas de archivo que tenía él, que, o sea, y me da como la misma sensación esto, de repente esos cassettes siento que son un tesoro de otro planeta. Sí, yo todavía no estoy en esa instancia, pero quiero hacer una convocatoria pública de gente que haya grabado en VHS en su casa o que haya grabado emisiones de la radio, como de hacer una acción pública de recuperar. Desde ya te digo que te ayudo. Bueno, buenísimo. Genial, ya tengo un colaborador. Bueno, hermoso, qué lindo eso. Sí. Después, algo que me interesaba y que es algo que siempre vamos como hilvanando en estas columnas, tiene que ver con, digo, porque la obra de María Elena y su vida también, hay algo de lo político que tiene un peso muy grande, y de repente, digo, es una época en la que estamos viendo con lo que está pasando en Gaza, con lo que está pasando en el país, como que surge de nuevo este debate de siempre sobre qué pasa con el arte y cómo interviene en este territorio, ¿no? Y siento que ella es una figura interesante para pensar en ese vínculo. Sí. Quería saber qué veías vos de especial o algo que tuvieras para recuperar en la relación de ella con el arte, o como herramienta de cambio, o como espacio de denuncia, oponiéndole un poco a esta idea del arte como espacio de desconexión o de distracción, sí. ¿No? Bueno, yo creo que ella, lo primero que es muy político en María Elena es que ella siempre tuvo como una fidelidad a sí misma y a su deseo y a cómo esa inquietud artística se iba transformando a través del tiempo. Ella estudió Bellas Artes, después no se dedicó a eso. Bellas Artes es la carrera de pintura, dibujo, como fue por ahí. Era de una familia de clase media, de Ramos Mejía, muy ilustrada. Su papá le encantaba llevarla al Colón, a ver Music Hall y qué sé yo, entonces ella tenía una fuerte conexión con lo cultural. Y cuando tiene 16 años presenta unos poemas que ella escribe a un concurso, gana el concurso, pero le dan el segundo premio porque dicen que era muy pequeña, y ahí entra en contacto con todo el ambiente literario bonaerense, porque en ese momento estaba todo como muy centrado en la capital, con Borges, Bioy Casares, Lazo Campo. Y ella dice que en un momento se le vuelve irrespirable el ambiente literario, como algo de sentirse acorazada en eso, y ahí es cuando se contacta por carta con Leda Valladares y se van a París. Y ella lo que cuenta de esa experiencia en París, en la que ellas se presentaron en distintos bares, ellas se presentaban en cabarets como número vestido. O sea, venía un striptease, venía un número, no sé, de mimo, y después ellas eran el número vestido exótico. Y no conocía la categoría, me parece buenísima. Sí. Vestidas con ponchos y con sus bombos y tocaban coplas. Entonces, eso era lo exótico. Y ella dice que para ella París fue la universidad, porque ahí se profesionalizó,
ahí conoció a Simone de Beauvoir, a Cocteau, como que de repente ella dice que formó una ideología en París. En París leyó El segundo sexo, esto es en los años 50. Y era una París, no nos imaginemos una París como ahora, que es una París deslumbrante y brillante, es una París de posguerra, bastante más oscura. Y ellas habitaban la bohemia y la noche parisina. Entonces, me parece que ella vuelve a Argentina teniendo como todo eso que ella menciona, como su universidad y su profesionalización, vuelve trayendo toda esa reflexión ideológica. Su familia era gorila porque eran más bien radicales, pero ella dice que cuando empezó a escuchar a la clase alta hablar sobre, hey, ¿ahora qué? ¿Tengo que pagar el aguinaldo? ¿Ahora qué onda? ¿Me piden que les aumente el sueldo? Entendió lo importante que había sido el peronismo. Y ella se había ido a París enojada con el peronismo porque le habían hecho vestir luto reglamentario para dar clase en la escuela, le habían dicho que tenía que dar la razón de su vida traducida en inglés. Ella era profe de inglés en escuelas secundarias. Y se recontra enojó, renunció, dijo, me voy a París. Pero después, viéndolo en perspectiva, se dio cuenta de lo importante que había sido el peronismo a pesar de cierta represión cultural que ejercía el peronismo en ese momento. Así que me parece que hay algo como muy fiel a sí misma y a reflexionar y cambiar ciertos puntos de vista o ciertos puntos de vista como que había adquirido por crianza. Y, y que cuando volvieron acá, con Leda hicieron algo que para mí es profundamente político, que fue, llegaron a Buenos Aires, las empezaron a invitar a tocar a Tucumán, a Salta, a Jujuy, y ellas se pusieron en contacto con las comunidades que estaban muy reticentes porque el folclore argentino estaba siendo muy extractivista, iban, les tomaban unas coplas a la gente y las registraban en Sadaic a nombre de tipos blancos de capital. Entonces ellas lo que hicieron con la obra que vos conocés, Santi, porque hicieron Canciones del Tiempo, ellas fueron recopilando, hablando con las comunidades, conociendo, ellas dicen algo hermoso que es como que cada comunidad tenía una diferente tonalidad, entonces se reconocían las coplas de qué región eran porque tenían distintas tonalidades. Bueno, hicieron como toda esta investigación antropológica y después grabaron Canciones de Mari Castaña y Canciones en el Tiempo, esos dos discos que los grabaron con un sello francés que se llama Cantos del Mundo, algo así, no lo voy a decir en francés porque soy pésima. Entonces ellas ahí lo que hacen es como un registro, archivan justamente algo que después se pierde porque no teníamos, no hay forma de registrar eso. No fue alguien con un grabador en los años 50 y grabó a los copleros. Y ellas pudieron como hacer esa recopilación. Después la obra de María Elena se separó un poco de la de Leda, porque Leda siguió mucho en una investigación antropológica y María Elena empezó a escribir para chicos y a fusionar la cosa folclórica con la cosa más del music hall y del jazz, y empezó como a hacer unas mezclas. Leda era más purista. No, esperen que entró mi hijo. Ahora no puedo. Cerrá por favor la puerta. El mío me hace lo mismo. Ok. Así que sí. Hoy justo hay unas jornadas EMI en la escuela pública, así que acá estaba mi hijo. No hay clases, exactamente. Así que eso, para mí siempre tiene como un germen profundamente político la obra de María Elena, pero no desde un lugar como panfletario, sino como desde que ella tiene un profundo pensamiento sobre el mundo. Ella era una pacifista, ante todo era pacifista, antes que cualquier otra cosa, ella se reconoce como pacifista. Y ella dice algo que para mí es fundamental de su obra para chicos, que ella no, lo que hace para chicos no tiene que ver con la nostalgia, con recuperar algo de la infancia como un tiempo perdido, sino que ella escribe para chicos desde su
infancia en la adultez, desde conectar con esa cosa del juego y de la asociación y del absurdo, que si lo mantenemos vivos todos en algún lugar lo tenemos. Entonces hay algo ahí como que para mí es tan pregnante su obra para chicos, porque tiene eso que justamente está hecha como si fuese desde ser un chico. Esa cosa asociativa, absurda, de juego con las palabras y los sonidos, y de la música y del lenguaje como un espacio de juego. Eh, Así que bueno, no sé si contesté tu pregunta. Y de ningún tipo de subestimación, ¿no? A los Exacto. niños cuando hemos visto, sobre todo en la televisión, ¿no? Pero bueno, Mm. la televisión no es ejemplo de nada, pero hemos visto experiencias de proyectos musicales para niños que básicamente los tratan de idiotas, ¿no? Y Bueno, ella hizo con María Herminia Avellaneda, esta directora de la TV pública, hicieron un programa de tele para chicos, ¿en qué año? con, sí, con la música de María Elena. Quedan algunas, si se busca en YouTube, quedan algunas grabaciones. Actuaban Carola Reina, ahora no me acuerdo exactamente los actores, pero eran como unos jóvenes, Norman Brisky, Carola Reina, Qué lindo. y hacían este programa para chicos dirigido por María Herminia Avellaneda. Hicieron espectáculos en el Teatro San Martín. Ujú. María Elena en los años 60 tuvo como su boom de producción, porque produjo la literatura infantil, produjo discos para adultos también. Está ese espectáculo que hacía que se llamaba Los Ejecutivos, que era como un music hall para adultos, canciones para adultos. Y fue como esos 10 años que sacó, no sé, 15 libros para chicos, y escribió muchísimo, y después, cuando empieza la dictadura militar, ella se recluye, se pone muy triste, se enferma, pero, como bien dice su compañera de vida, Sara Facio, María Elena es la primera artista que, estando en la Argentina, denuncia la dictadura militar en su columna en el diario Clarín, que se llama Un país jardín de infantes. Y eso ella lo publica en el diario Clarín, creo que todavía no se había levantado la dictadura, son principios de los 80, así que tuvo como también esa forma de denuncia política. Y después tiene como un florecer en los 90, que son hermosas las entrevistas que le hace. Si las ven en YouTube, están Susana Jiménez, ¿cómo se llama esta otra señora? Mirta Legrand. Ella empieza a ir a los programas, y se reivindica su figura, y es muy lindo porque ella habla de todos estos señores que nos están gobernando. Nos tendrían que dar un poquito el poder a las mujeres, que llevamos adelante lo doméstico, la casa, y llevamos adelante la vida, los cuidados, pero como todo desde un lugar muy british, porque ella tiene como sangre así inglesa, entonces tiene esos modos muy, muy de señora inglesa, pero diciendo estas cosas que nadie estaba diciendo en los 90 en la televisión abierta. Entonces es como muy, muy lindo esa vuelta que tiene, hablando con todos unos señores y unas señoras de derecha, diciendo unas cosas en televisión abierta que de repente volvimos a escuchar en 2018 en La Ola Verde, como fue... Tal vez hay algo que aprender también de esos niveles de posibilidad de transmisión desde esa sutileza, ¿no? También. Sí, Me sí, lo sí, pregunto igual. totalmente. También estamos enfrentándonos con una manada de seres humanos que no son en absoluto sutiles. No sé cómo se le pelea eso, pero siento que hay algo de esos modos de hablar de política, inclusive en sus canciones infantiles. No sé, uno escucha Canción del Jardinero y se te pone la piel de gallina hoy por hoy, con algunas partes de Sí, la letra, sí, pensando sí, en el sí. mundo que estamos viviendo, en el país que estamos viviendo. Quería un poco también, algo que me habías dicho que te entusiasmaba y que a mí me llamó la atención. Me hablaste de cómo es que empieza a escribir cosas para infancias, Sí, que es medio de casualidad, digo, como ella preguntar. estaba en París y estaban teniendo esta vida de presentaciones nocturnas con Leda, eh, y vivían en un hotel con cocina y baño compartido, así, y ahí empieza a escribir para chicos, empieza a estudiar francés, a leer a Simone de Beauvoir y a escribir para chicos.
y desde un lugar como esto, muy lúdico. Ella cuando vuelve a Argentina tiene ya prácticamente escrito Tutú Marambá. Desde París se lo manda a una amiga argentina, a Frida Schultz, que le dice, che, esto está buenísimo. Todas las editoriales se lo rebotan. Y acá, cuando las escucha María Herminia Avellaneda, María Herminia se da cuenta del valor que tiene la obra de María Elena. A ver, les quería leer acá. Ella dice que cuando está en París, empieza a decir, no me gustó, nunca me gustó estirar las experiencias. Me causaban espanto las caras amargas y envejecidas que iban adquiriendo los perpetuos exiliados. La universidad había terminado para mí. Además, ya había empezado a escribir para chicos. Sin darme cuenta, ya estaba en otra cosa. María Elena dice algo muy hermoso, que es que para ella lo popular, cualquier cosa, lo popular es la infancia de los pueblos. Ese lenguaje simplificado, llano y entendible para todos y también con mucho valor de raíz, es la infancia de los pueblos. Entonces yo creo que ella un poco trabaja desde ahí. Y creo que le divertía mucho también lo que hacía, ese juego con el lenguaje. Me parece que partió desde un lugar muy lúdico su acercamiento a escribir para chicos, que no dijo, a ver, bueno, me voy a poner a escribir para chicos. Me parece que fue como una consecuencia. Bueno, escribí esto, que hace un juego con el lenguaje, con los sonidos, con el absurdo, y resultó que era algo para chicos. Y hermoso también que haya sido como un contrapunto con esa vida de cabaret. Sí. No creo que sea casual tampoco ese contrapunto, ¿no? Ir al otro, la otra punta del espectro, a buscar algo que no sabía qué era. Sí, de hecho ella después acá, a fines de los 80, principios de los 90, hizo teatro de revista con Enrique Pinti, y le preguntaban como, ay, ¿qué usted, María Elena, acá? Y ella decía, bueno, a mí es donde más cómoda me siento, con la gente semi en pelotas, andando por los camarines. Esto fue mi formación, como que hay algo de la cuestión del music hall, el cabaret, el teatro de revista, que bueno, es lo popular, que fue muy su lugar de formación y de conformación. Sí. Bueno, María, mil gracias, me encanta esto. Es también una linda invitación para seguir un poco subiéndonos a esta ola que me parece re buena, de seguir viendo a este ser humano espectacular en espacios y reivindicar su obra y también su paso por la vida. Sí. Gracias en nombre del laboratorio. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Recordemos, Santi, que gracias, María. Esperamos ese documental, Sí, bueno, me va a llevar unos años porque hay mucha investigación para hacer, recolección de archivos, así que... Aquí estaremos. Y necesito dinero también, que lo estoy buscando. Bueno, tenemos que cortar, ¿sabes? Si alguien que está escuchando tiene dinero, le avisa a María. Sí. Hay un mecenas por ahí, pero bueno. Bueno, muchas gracias, María, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias, Santi, por esta columna.